Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencia de Octavio Paz 100 años. Es un placer tenerlos aquí en la institución. A nombre de la maestra Natalí Sánchez Ríos, directora general del CIDEM, les damos la más cordial bienvenida. Hoy día nos acompaña el doctor Braulio. Me voy a permitir leer una breve semblanza del del doctor Braulio Ornedo Rocha. Él es arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Filosofía, con mención honorífica del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Asesor del Colegio Nacional, 1988-2008, Academia Mexicana de la Lengua, 1990-2002, Fondo de Cultura Económica, 1986-1992, rector en la Universidad Virtual Alfonsina, del 2008 al 2012. Su línea de investigación son tradiciones del pensamiento humanista mexicano, siglos XVIII y XX, el mito del progreso, y entre sus últimas publicaciones se encuentran Homero en Cuernavaca, el año 2009, el mito del progreso, del año 2008, y la Ilíada de Homero en Cuernavaca, el año 2005. Esta tarde nos va a acompañar con la conferencia Octavio Paz y las tradiciones del pensamiento político mexicano. Braulio, entonces, gracias por estar acá y lo dejo con ustedes. Gracias, nuevamente gracias a todos ustedes por su presencia. Es una oportunidad maravillosa para mí poder conversar acerca de algunas ideas que me resultan en lo personal inquietantes, que son por su propia naturaleza discutibles, polémicas, y que además creo que dan la oportunidad para lo importante de las conversaciones, que no es la conferencia. Yo descreo de las conferencias, me parece que es un método bastante anacrónico de comunicación para nuestros días. A diferencia de eso, sí creo en la conversación horizontal, entre pares, entre iguales, en donde no hay agenda, en donde no hay tema, en donde no hay más propósito que estar juntos y gozar la conversación. Con todo, debo agradecerle a la institución la generosa oportunidad que me dan de presentar esta conversación o este inicio de conversación para tratar de ir precisando alrededor de un tema que me es fundamental en mi propia reflexión, y que son las tradiciones del pensamiento. Voy a hacer algunos breves antecedentes en relación con esto. Haré una exposición de manera oral sobre los conceptos, sobre 3 o 4 conceptos centrales. Posteriormente presentaré ante ustedes algunos diagramas, en realidad algunas redes, algunos esquemas en redes, grafos para ser preciso técnicamente, que me permiten recordar las ideas que voy a exponer en unos momentos más, pero también empezar a propiciar la conversación. Esta será, como los circos de 3 pistas, una conversación en 3 momentos. El primer momento lo he titulado Decir, hacer. Su epígrafe, obligado por el personaje que hoy recordamos, es: entre lo que veo y lo que digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido. La poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Octavio Paz es ante todo un poeta. Deliberadamente lo conjugo el verbo en presente porque acabo de establecer un puente en el que tampoco creo. Ratifico lo establecido por José Emilio Pacheco. ¡Ay, tan dolorosa ausencia de este año, de sucesivas y trágicas ausencias!
José Emilio dice en un breve poema titulado Contra los recitales: si te leo mis poemas en público, le quito a la poesía su único significado, hacer que mis palabras se vuelvan tu voz por un instante al menos. Como humano me contradigo y les acabo de compartir, por esa otra forma de la lectura que es la memoria, el primer poema de Árbol Adentro. Octavio Paz, ante todo, es un poeta. Entonces, ¿por qué ubicarlo en las tradiciones del pensamiento político? Dejemos que sea el propio Octavio Paz, con sus palabras iniciales al recibir el premio de los editores en Frankfurt. La defensa de la poesía es la defensa de la libertad. Esa defensa de la libertad es una característica fundamental de nosotros como especie. No de la libertad en términos metafísicos, ontológicos, axiológicos y como acostumbran los filósofos con palabras rebuscadas y, como dice mi nieta, términos rimbombantes, abuelito, sino de manera cercana a nosotros como libertad de expresión, como libertad de reunión, como libertad de asociación, como libertad de pensamiento. Entre lo que se dice, entre lo que digo, en lo que callo, en lo que sueño, en lo que olvido, la poesía. Octavio Paz es un poeta a lo largo de su vida y, a diferencia de lo usual en la academia, no podemos inscribirlo en una tradición del pensamiento específica. De hecho, es muy difícil que a cualquiera de nosotros se nos quiera encasillar en una tradición químicamente pura y a lo largo de toda nuestra vida. Octavio Paz en particular, como todos nosotros sus semejantes, pasa a lo largo de su vida en diferentes momentos, en diferentes tradiciones del pensamiento, aunque hay una, propongo yo como hipótesis, que lo marca de manera perenne a lo largo de su vida. Esa tradición del pensamiento es la del amor a la libertad. Pero no se confundan ustedes, no estoy hablando del liberal. Para la tradición política del liberalismo, la libertad es secundaria y hasta prescindible. Lo importante es la seguridad. Vean ustedes, si no, los regímenes en que nos viven. La seguridad que garantiza las condiciones de un Estado que mantiene el monopolio de la violencia y el ejercicio de una libertad negativa. Y digo libertad negativa no en términos peyorativos, sino en términos de prescripción y proscripción. Mientras que los verdaderos amantes de la libertad en las tradiciones políticas han sido los anarquistas a lo largo de los siglos, a quienes les interesa la defensa práctica política de la libertad son los anarquistas, los liberales a partir del siglo XVIII, XIX, han sabido usufructuar un papel hegemónico y a la fecha lo tienen. La mayor parte de los estados-naciones están regidos por gobiernos liberales, no somos excepción. Allende los calificativos que prejuzgan el término liberal como neo o viejos liberales, pero será materia más adelante de volver a este punto. ¿Por qué Octavio Paz y las tradiciones del pensamiento político? Acabo de establecer el primer punto en mi argumento. La defensa de la poesía es la defensa de la libertad. La defensa no de las libertades vagas, no definidas, sino de las libertades específicas, la de pensamiento, la de reunión, la de asociación, la de expresión, la de imprenta. La de imprenta. Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre atendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Josef, docta la imprenta, en fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudio nos mejora. Este homenaje a la imprenta que hace Quevedo es un homenaje que permanentemente se encuentra expresado en la obra de los poetas y particularmente en la obra de un poeta como Octavio Paz. Tradiciones del pensamiento político mexicano y Octavio Paz. Procedamos a argumentar para establecer esta conjunción. El concepto de tradición del pensamiento es un concepto relativamente reciente y que se encuentra floreciendo en diferentes áreas del conocimiento. Tradiciones del pensamiento es un concepto también que viene a suplir a una vieja forma historiográfica que floreció en la primera mitad del siglo XX de una manera notable y que se conoce como historia de las ideas. De historia de las ideas a tradiciones del pensamiento hay un salto muy importante alrededor de la mitad del siglo pasado que se da vinculado con el surgimiento de ciertas áreas, de ciertas técnicas, de ciertas áreas del pensamiento que son la cibernética en 49, la teoría general de sistemas en 50, la teoría de juegos en 47 y el surgimiento de esto que hemos llamado pensamiento complejo que se da a partir de una concatenación de conceptos, la teoría del caos en los 60s, la teoría de catástrofes en los 70s, 80s y particularmente la teoría del sistema complejo autoadaptativo que se viene desarrollando a partir de los años 90 y que en nuestros días florece. Tradiciones del pensamiento es un concepto ligado a esta emergencia del pensamiento, esto es, una tradición del pensamiento es un fenómeno complejo. Y por complejo, quiero decir, es algo que no es determinado, a diferencia de los modelos de la física clásica newtoniana, que nos proponen modelos determinados y con una relación causa-efecto. El pensamiento complejo pone el acento sobre los aspectos no deterministas, azarosos, caóticos, en donde la multiplicidad de conexiones hacen difícil, pero no imposible, la categorización de conceptos. Tradición del pensamiento, entonces, vamos a establecerlo como una interacción entre dos grandes conjuntos. Por una parte, el conjunto de teorías, el conjunto de ideologías, el conjunto de cuerpos de propuesta teórico, que son realizados por aquellos que llamaremos autores. Por otra parte, sin que estén desconectados, pero para fines de enunciación lo hago de manera separada, por otra parte, acá tenemos las teorías, las ideas, acá tenemos las prácticas políticas que se van estableciendo en un momento dado, en una época. La interacción entre esas teorías y esas prácticas conforman una conversación entre las generaciones. Vamos a referirnos a estos tres conceptos a lo largo de nuestra exposición: tradición del pensamiento, conversación y generaciones. El enfoque será el método histórico de las generaciones, que es desarrollado por diferentes autores, pero en nuestra tradición de la lengua castellana, en particular por Ortega y Gasset, filósofo español de la generación del 85,
por Julián Marías, filósofo e historiador, destacado discípulo de Ortega y Gasset, de la generación 1915, la misma generación de Octavio Paz, y Luis González y González y Gabriel Said, autores mexicanos de la generación del 30. La generación del 85, José Ortega y Gasset, la misma generación a la que pertenece Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso. A propósito, esta generación nos puede ser de mucha utilidad para recuperar el concepto que acabo de exponer de autores y de actores. En 1878 nace Plutarco Elías Calles. Han oído ustedes hablar de él, ¿verdad? ¿Qué diríamos? ¿Es un autor o es un actor? ¿Es un hombre de ideas o es un hombre de acción? No hay duda, ¿verdad? Es un hombre de ideas. No, no es cierto. Es un hombre de acción. No quiere decir esto que don Plutarco no tuviera sus ideas. Quiero decir que lo predominante en su acción lo ubica en esta dimensión. ¿Recuerdan? Hablamos de las teorías y de las prácticas políticas sociales. Plutarco Elías Calles, nacido en el año 78, pertenece a los actores. ¿Por qué el año 78? Si estoy hablando de la generación 1885. Una generación, dice José Ortega y Gasset, es una zona del tiempo en la cual brota a la vida un grupo generacional, los que nacen alrededor de una zona del tiempo que se llaman coetáneos, conforman una generación. Un grupo generacional se establece por un periodo de 15 años, un quindenio. Cada quindenio, según las propuestas de Ortega y Gasset, Marías y otros, va surgiendo una nueva generación cada 15 años. Y verán ustedes un poco más adelante cómo esto es plausible en términos de una explicación. Sí, efectivamente, entre los 0 y 15 años podemos establecer un intervalo, un grupo que tiene ciertas características. No son activos económicamente, estos dependen de una familia, están en una casa, tienen ciertas limitaciones de circulación, tienen ciertas condiciones que su grupo generacional les marca. Este grupo generacional entre los 0 y los 15 años es fundamental en la teoría de Ortega y Gasset porque es la época en la que somos marcados por una sensibilidad histórica. Concepto al que regresaré más adelante también en relación con la teoría de las generaciones. Una generación entonces es marcada por una sensibilidad histórica. Déjenme ponerles un ejemplo práctico, practiquísimo. La generación 1945, esto es, los nacidos entre 1938, 7 años antes, y 1952, 7 años después, entre 38 y 52, ¿qué pasó en la historia de la especie humana? La Segunda Guerra Mundial, efectivamente, entre 39 y 45. ¿Cómo creen ustedes que marcó a la generación 45, entre 38 y 52, la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las armas nucleares, el surgimiento hegemónico de nuevas condiciones económicas, políticas, internacionalmente? ¿Cómo nos marcó? ¿Sí? La sensibilidad histórica que marca una generación son las condiciones específicas materiales que en un momento histórico privan. Y esto me permitirá, en el tercer momento de nuestra conferencia, volver al punto: los intelectuales y el poder. Octavio Paz y el poder. Y los poderes, déjenme ir adelantando. Bien, una tradición del pensamiento, el conjunto de ideas, el conjunto de prácticas que se expresa a través de conversación entre generaciones. Una generación, un grupo de personas nacidas en una zona del tiempo. Este grupo tiene características específicas que son enumeradas por el propio Ortega. La primera de ellas es que en toda generación existe una vanguardia de la generación y existe una muchedumbre que pertenece a la misma generación, pero que es guiada
por esa vanguardia. Esa zona del tiempo que es marcada por una sensibilidad vital, que es lo que marca una generación, va continuamente moviéndose. Esto es, los que hace 15 años estaban entre 0 y 15 años, ahora están entre 15 y 30. Y otro tanto, los que estaban entre 15 y 30, ahora están entre 30 y 45, entre 45 y 60, entre 60 y 75, entre 75 y 90, entre 90 y 105. Seguramente hay supervivientes a los 105, pero estos 7 grupos generacionales nos permiten establecer el concepto de contemporáneos. Son contemporáneas todas las generaciones que concurren en un momento histórico dado. Esto es, en este momento histórico en el que vivimos, concurrimos diferentes generaciones. Algunos poquitos de la generación 15, los centenarios, el 31 de marzo pasado acabamos de conmemorar los 100 años del nacimiento de Octavio Paz. El próximo julio de Efraín Huerta, el próximo 20 de noviembre de José Revueltas, fíjense qué día para nacer José Revueltas y qué congruencia a lo largo de su vida. Y de Julián Marías, también en junio próximo conmemoraremos este centenario. Pero en fin, estamos que una tradición del pensamiento es el conjunto de ideas, el conjunto de prácticas que se expresan a través de conversación entre generaciones, que las generaciones son grupos quindenales y que los contemporáneos son todas las generaciones que conviven en un momento histórico dado. Les decía, en este momento hay unos poquitos de la generación 15, nacidos entre 1908 y 1922. Hay unos poquitos, pero significativos, de la generación 30. Se nos están yendo, justamente. Pero todavía está Miguel León Portilla, aunque se acaba de ir Luis Villoro. De la generación 45, los que estamos entre los 60 y 75 años, de la generación 60, los que están entre los 45 y los 60, de la generación 75, los que están entre 30 y 45, de la generación 1990, los que están entre 15 y 30, y de la generación 2005, los que tienen 15 años o menos. Todos estos grupos generacionales somos los contemporáneos. El concepto de contemporáneo entonces abarca a todas las generaciones que conviven en un momento histórico dado. Y acabo de enunciar que una tradición del pensamiento se conforma a partir de la conversación entre las generaciones contemporáneas. Cada época, vamos a decir ahora que una zona del tiempo de 15 años representa una época, cada época va estableciendo las condiciones de maduración intelectual de la generación que está entre 0 y 15 años. Esa formación que los que somos padres hemos podido constatar directamente, que lo que no hicimos antes de los 5 o 6 años de nuestros hijos, ya después difícilmente se podía hacer algo. Uno generalmente se da cuenta bastante tarde de esto, pero con todo, que valga para los abuelos. Y curiosamente, otra de las características de la conversación entre las generaciones que señalan tanto Ortega como Marías es un hecho que supo muy bien captar Octavio Paz, aunque él lo utiliza para caracterizar a las vanguardias artísticas del siglo XX, y es ese concepto de tradición de la ruptura. Los hijos rompemos necesariamente con nuestros padres, con las dos generaciones precedentes, pero al romper con nuestros padres, al ir madurando nuestra capacidad de ser independientes y de tomar distancia de la tutela paterna, ese rompimiento nos lleva inevitable, involuntariamente también, a una reconciliación con los abuelos. Rompemos con los padres para reconciliarnos sin saberlo con los abuelos, porque nuestros padres en su momento
rompieron con sus propios padres. Y este puente de conversación intergeneracional, ya veremos más adelante que es una de las categorías, uno de los momentos de la conversación entre las generaciones. Voy a señalar los 3 momentos de esta conversación entre las generaciones para poder pasar al segundo capítulo de nuestra exposición. Las conversaciones que se dan entre las generaciones, podemos identificar 3 momentos claramente diferenciados. El primero de ellos es lo que llamaremos la conversación al interior de una generación o la conversación intrageneracional. ¿Qué quiere decir la conversación al interior de una generación? Pues es lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, entre los 0 y los 15 años, la música que oímos, los hechos que sucedieron, los bailes que practicamos, las canciones que recordamos, los programas de televisión, en el caso de nosotros, pero esta experiencia compartida por los coetáneos, recuerdan ustedes, los miembros de una generación somos coetáneos, los miembros de diferentes generaciones que participamos en un momento histórico dado, somos contemporáneos. Los coetáneos entonces adquieren una sensibilidad histórica específica a partir de este primer momento de las conversaciones, la conversación al interior de una generación. Una conversación intrageneracional se da entre los 0 y los 15 años. El segundo momento de la conversación entre las generaciones le vamos a decir conversación intergeneracional. Y es lo que vamos experimentando a lo largo de nuestra formación escolar. Me temo que en muchos casos escolarizada. Esta formación es una conversación con las generaciones precedentes, nuestros maestros, nuestros padres, los mayores que nosotros, a quienes nosotros vemos como ejemplo a evitar o ejemplo a seguir. Estas 2 características quiero que las tengan presentes porque más adelante serán muy importantes en la caracterización de las generaciones. Veremos que hay generaciones conservadoras, tradicionales, que valoran lo pasado y lo asumen como propio. En cambio, hay otras generaciones de ruptura, beligerantes, que dicen hasta aquí, yo jamás me voy a poner una corbata, ni me voy a ir todos los días 8 horas al negocio como tú. Y ya vean ustedes lo que pasó unos años después, ¿no? Bien, entonces, estas características de la conversación entre las generaciones, intrageneracional, intergeneracional, debo acotar un detalle importante en este segundo momento. La conversación intergeneracional se da al interior de una cultura. Esto es, localmente en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, los miembros de las generaciones que son contemporáneas conversan entre sí. Octavio Paz, generación 1915, establece una conversación con sus predecesores, marcadamente de 2 generaciones anteriores, Alfonso Reyes, de la generación 1885, y Javier Villaurrutia, de la generación 1900. Personajes que están ahí de manera importante en la obra de Paz y que más adelante tendremos oportunidad de señalar. El tercer momento de la conversación entre las generaciones, ¿recuerdan? Les había comentado que son 3, intrageneracional, intergeneracional. El tercer momento es el más importante y quizá el más difícil de poder caracterizar y estudiar, y le llamaremos conversación intercultural. Porque a diferencia de la conversación intergeneracional que se da entre los contemporáneos de una misma geografía, la conversación intercultural se da por el milagro de la lectura. Recordemos los versos de Quevedo del soneto que les citaba hace un momento. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Creo que no habría mejor aproximación que estos 4 endecasílabos, que este cuarteto
este primer cuarteto del soneto en homenaje a la imprenta que escribe Quevedo, para explicar el concepto de la conversación intercultural. ¿Cómo se da esta conversación intercultural? Por un milagro. El milagro que nos permite escuchar con nuestros ojos, conversar con los difuntos, y que también, en el otro sentido, a nosotros, a los que estamos vivos en este momento, nos permite conversar con los que aún no han nacido. 3 momentos de la conversación: intrageneracional, intergeneracional e intercultural. Con esto tenemos un primer panorama conceptual. Sé que es muy difícil cuando uno solo está escuchando poder retener conceptos nuevos si no se conversa sobre ellos. Voy con el fin de tratar de remarcar estos conceptos, de ampliarlos y de propiciar la conversación, de que los podamos, que ustedes puedan comentarlos, objetarlos, modificarlos, precisarlos, lo que sea menester. Voy a pasar ahora a utilizar unos esquemas, unos diagramas, unos grafos que preparé para ustedes con este fin de poder ir afinando los conceptos: tradición del pensamiento, generación y conversación. Gracias. Bien, en primer lugar voy a compartir rápidamente con ustedes, les dejo la referencia para que lo puedan utilizar. Hemos venido desarrollando un sitio web como resultado de un exhorto que el poeta Gabriel Said, discípulo cercano a Octavio Paz, como ustedes saben, y en mi discutible personal opinión, quizá el personaje más cercano en la congruencia a mantener la trayectoria que Alfonso Reyes, Javier Villaurrutia, Octavio Paz, Gabriel Said van entretejiendo en las tradiciones del pensamiento poético y político. La tesis de entrada fue: si defendemos la poesía, defendemos la libertad, y si defendemos la libertad, defendemos una postura política. Bien, octavio-paz.com, octavio-mediopaz.com es el sitio web que hemos desarrollado. Tiene los siguientes componentes. En el inicio, bueno, una provocación: la estación violenta, un título de Octavio Paz, es un pretexto que tiene la Fonoteca Nacional para, en este momento, si ustedes le dan un clic aquí, no lo voy a hacer por razones obvias, porque nos vamos a ir por ahí interminablemente, 24 horas al día, la voz de Octavio Paz o conferencias de gentes muy calificadas sobre Octavio Paz. 24 horas al día, 365 días al año de este, que es el año de paz. Algunos de ustedes saben, gracias, de esta consigna política que en la administración actual existe, ¿no? Hay quien quiere hacer de Morelos un territorio de paz. Lo habrán visto por algún lugar, ¿verdad? Bien, otros queremos hacer de Morelos un territorio de revueltas. Estoy refiriéndome a Octavio y a José, no sean mal pensados. Bien, al principio tenemos un texto que se titula Un espíritu excepcional y que, si me permiten la redundancia, es un texto excepcional, un texto precisamente de Gabriel Said que publica a raíz de la muerte de Octavio Paz en el año 99, en la memoria del Colegio Nacional, un año después de la muerte de Octavio Paz. Este texto, que ni siquiera me atrevería a resumir, porque esta es una invitación a que lo lean, no les va a llevar más de 10 minutos, además para buenos lectores ni 5, y sí les puedo asegurar que dará oportunidad de un primer acercamiento a Octavio Paz. Los otros capítulos son la vida,
que la tenemos, como ustedes pueden ver, separada en quindenios. El primer quindenio del nacimiento de Paz 14 a 29, esto es, Octavio Paz estuvo entre los años 14 y 29 en su primer periodo, recuerdan, entre los 0 y los 15 años. A los 13 años, siendo estudiante de la escuela secundaria número 3, que estaba en la colonia Versalles, en la calle de Marsella, en el número 17, y que todavía está. Cuando estaba en la secundaria 3, en el año de 29, ¿les dice algo el año de 29? El año del movimiento estudiantil por la autonomía, el año de la campaña presidencial de José Vasconcelos para la presidencia. El año del 29, Octavio Paz está en segundo de secundaria y tiene un compañerito que se llama José Bosch, un catalán grandote, gordito, simpático y como buen catalán mal hablado, me cago en Déu, hasta que logra atraer a Octavio Paz para hacer una especie de intercambio de libros. José Bosch le prestaba libros sobre anarquismo y Octavio Paz le prestaba libros sobre zapatismo. Recordemos que el padre de Octavio Paz Solórzano, fue un combatiente zapatista, que fue cercano a mi general Zapata, tan cercano que en la biografía que escribió Octavio Paz Solórzano, el padre de nuestro poeta, se mencionan, ¿qué creen ustedes? Las lecturas que hacía entre 7 y 10 de la noche religiosamente el general Zapata. En particular, le fascinaban las memorias de Lerdo, que leía y releía y releía. No quiero decir de ninguna manera que Zapata fuera totalmente ajeno a las ideas. Lo suyo era la acción. 1878, decíamos, el nacimiento de Plutarco Elías Calles. 1879, el nacimiento de Emiliano Zapata. 1880, el nacimiento de Doroteo Arango. 1881, el nacimiento de Álvaro Obregón. 1882, Antonio Caso. 1883, José Vasconcelos. 1884, Martín Luis Guzmán. 1885, Julio Torri. 1889, Alfonso Reyes. ¿Ven ustedes? Autores y actores. Aunque me pregunto, ¿qué sería José Vasconcelos? ¿Un autor o un actor? No tuvimos duda con Plutarco, con Zapata, ¿verdad? Pero con Vasconcelos, ¿cómo está eso? Los intelectuales metiéndose a candidatos a la presidencia de la República, perdiendo las elecciones. Yo creo que evidentemente José Vasconcelos fue un actor, ¿sí? con referencia a una serie de información, de corrientes de pensamiento, de tradiciones de pensamiento en las que él fundó, ¿no? y manejó la acción del grupo que lo seguía, porque eminentemente, y es evidente, pocas cosas generó él de sí mismo. O sea, sabemos que reunió un cúmulo de información muy grande, pero él puso en práctica y además ambicionó protagonizar esos movimientos, que eso es más que evidente, ¿no? Sí, él fue actor. Él fue actor. Bien, ahí hay una postura discutible si ustedes quieren, pero que tiene argumentos atrás de ella. Nos preguntaríamos dónde queda el Ulises Criollo, el proconsulado, la tempestad, Pitágoras o la teoría del ritmo, la metafísica, Plotino, en la parte de la obra del filósofo. Sin duda, Vasconcelos es un hombre de acción, es un hombre extraordinariamente ligado a la acción, y en ese sentido respeto la opinión que acaba de expresar Joaquín, pero también es un autor. Déjenme conciliar, es un autor que es un actor, y es un actor que también es un hombre de ideas. Se da el caso, se dan los casos, no es el único. Precisamente, aquí tenemos enfrente otro. Termino el recuento
En vida, entonces, tenemos los diferentes quindenios de la vida de Octavio Paz, en donde con textos del propio Paz vamos nutriendo una cronología. Su madre, doña Josefina Lozano; su padre, el bachiller Octavio Paz Solórzano; Paz a los 5 años, Paz a los 7, el abuelo Ireneo, etc. Esto alrededor de la vida. El siguiente apartado que tenemos es obra. En las obras están en este momento un avance de una bibliografía crítica. No es una bibliografía crítica en sentido estricto, es una tarea inconmensurable. Solamente piensen ustedes todo lo que se ha publicado en todos los idiomas sobre Octavio Paz, en periódicos, en revistas y en libros. Es una tarea extraordinaria, pero alguien tenía que empezar. Gabriel Said nos pone el ejemplo. Un espíritu excepcional requiere un trabajo de conmemoración, de hacer memoria colectiva. Entonces aquí están agrupados antologías, ensayo, poesía, prólogos, revistas, teatro, traducciones, etc. En la mediateca hemos compilado una serie de documentos, tanto apps para móviles, audiolibros, videoconferencias, conferencias grabadas en video, conversaciones, debates, documentales, entrevistas, poemas y reportajes. ¿Quiénes somos? Es la lista de los que participamos en este proyecto. Noticias están referidas a México y al mundo, y finalmente en agenda tenemos las actividades que se están realizando en nuestro país, en las diferentes instituciones que participan en el Comité de Conmemoración de los Centenarios, que después del 31 de marzo la mayoría de ellos han desinflado su interés, como suele ser natural en la administración pública, pero en el estado de Morelos, cuando ustedes consulten, verán que hay una tupida serie de actividades modestas, pero enjundiosas y entusiastas, como esta misma en la que ustedes participan ahora. Muy bien, entonces octavio-paz.com es un sitio que responde al llamado de Gabriel Said en cuanto a qué hacer con el futuro de Octavio Paz. Leerlo, sí. Pero ¿cómo leer una obra tan vasta, tan compleja, tan diversa? Empezando a leerlo. Y esta es la invitación que nosotros les formulamos. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las humanas pasiones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador o mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Octavio Paz, en el prólogo del libro que les mencionaba antes, la biografía de Emiliano Zapata, que escribió su padre, el abogado Octavio Paz Solórzano, el anarquista. Octavio Paz Solórzano, el licenciado, era anarquista explícitamente, discípulo de Antonio Díaz Soto y Gama, quien a su vez era discípulo de Ricardo Flores Magón, y no se avergonzaban de proferir una práctica política inscrita claramente en una tradición del pensamiento político mexicano. Hay que recordar la Comuna de Chalco en 1868, hay que recordar a Praxedis Guerrero y Librado Rivera, cercanos colaboradores de Ricardo Flores Magón, a los Arriaga, a Ponciano Arriaga, particularmente uno de los forjadores de la Constitución del 57, y otros más. No me quiero detener, sino pasar en este momento a el concepto de tradiciones del pensamiento y complejidad. Ya hemos señalado que una tradición del pensamiento se da como ese correlato que llamamos conversación entre las generaciones y que corresponde al conjunto de ideas, teorías y modelos hechos por autores y al conjunto de prácticas, tradiciones y costumbres que los actores de un grupo social realizamos. El concepto de generación, entonces, señalamos que es una zona del tiempo, periodos de 15 años, en donde nace un grupo que tiene afinidades entre sí porque comparten en su formación una sensibilidad vital, esta sensibilidad histórica que está señalada aquí, que existen en cada generación
las élites, las vanguardias y la masa, la muchedumbre, y que podemos identificar autores y actores. Voy rápidamente, no quiero abrumarlos con más conceptos, pero sí a dar un esquema de este enfoque filosófico de una tradición del pensamiento político. Una tradición del pensamiento nos permite identificar dos vertientes: lo que las cosas son y lo que se ha dicho acerca de las cosas. Lo que las cosas son es la tarea de los filósofos, quienes se ocupan desde la ontología en identificar cuál es la forma de ser del ser. Existen chistes malos que establecen que la forma de ser del ser es dejar de ser nada para ser ser, mientras que la forma de ser de la nada es dejar de ser ser para ser nada. De donde el ser y la nada ya no entiendo nada. La ontología, que nos lleva a la metafísica, lo que las cosas son sin su ser físico, y a una parodia de la metafísica que Alfred Jarry, a finales del 19, y como un precursor de las vanguardias artísticas, en las artes escénicas particularmente, llamó la patafísica, lo que está más allá de la metafísica. Los modos del conocimiento nos permiten establecer categorías que don Luis Villoro, tan lamentada ausencia de este 14, nos pone en uno de sus textos, Creer, Saber, Conocer. Los modos del conocimiento pasan por estas tres etapas: las creencias, los saberes y el conocimiento propiamente dicho. Las creencias no son ni falsas ni verdaderas. Sí, comprendo su duda, completamente válida. ¿Quién de ustedes cree que el América es mejor que los Pumas? Me refiero a los equipos de fútbol, por supuesto. ¿Quién? ¿Alguno de ustedes cree que el América es mejor que los Pumas? Si estuviéramos en la escuela de actores de Televisa, seguramente la respuesta sería inversamente proporcional. ¿Me explico? Porque las creencias no son ni falsas ni verdaderas. Creemos en Dios como una convicción personal. Y esto es lo que nos permite establecer una diferencia entre una creencia que nos es socialmente impuesta como un fenómeno cultural y un saber. Yo sé que Dios existe porque tengo la convicción plena de su existencia. Si nadie sabe ni por qué reímos ni por qué lloramos, si nadie sabe ni por qué vinimos ni por qué nos vamos, si en un mar de tinieblas nos movemos, si todo es noche en derredor y arcano, a lo menos amemos. Quizá no sea en vano. Cuando yo tengo la convicción que una creencia es cierta, a eso le decimos saberes. Una creencia, como primera categoría epistemológica, no es ni falsa ni verdadera. No podemos demostrar que las Chivas o que la América o que fulano sea mejor cantante que Mengana. ¿Me explico? Las creencias no tienen un valor de verdad demostrable socialmente. Los saberes, para diferenciar, tienen un valor de verdad, el que yo me demuestro a mí mismo. Yo tengo la convicción de que una creencia es verdadera. En ese momento se convierte en un saber. A diferencia del conocimiento. En los conocimientos sí tenemos categorías epistemológicas específicas. Un conocimiento nos debe permitir describir un fenómeno, explicar su funcionamiento y predecir su conducta futura o pasada. El conocimiento, o conocimiento científico, como solemos referirnos a él, tiene estas características específicas: describir los fenómenos, explicar su funcionamiento y anticiparse a su conducta hacia el futuro o hacia el pasado. A eso le decimos ciencia. Creeres, saberes y conocimiento. Tres categorías
epistemológicas, 3 categorías en las que se ocupan los filósofos en esta primera versión acerca de lo que las cosas son. La epistemología, los modos del conocimiento, creencias, saberes, conocimientos, y del conocimiento derivamos eso que llamamos equívocamente ciencias naturales y más equívocamente todavía ciencias sociales. Lo que se ha pensado acerca de las cosas nos permite identificar 2 áreas conocidas en nuestro centro, aunque no del todo identificadas en las prácticas académicas universitarias. La parte de arriba, la historia de la filosofía, lo que se ha dicho acerca de las tradiciones del pensamiento, y estas tradiciones del pensamiento, como ya veíamos previo, son épocas del pasado que tienen una relación intergeneracional y épocas que se deslindan del pasado. ¿Recuerdan? Las generaciones tradicionalistas, conservadoras, y las generaciones beligerantes. Estos 2 momentos son identificados a partir del método histórico de las generaciones y nos permiten establecer un primer acercamiento fenomenológico. ¿Cómo describo el fenómeno de una tradición del pensamiento a partir de esa conversación entre las generaciones? Una fenomenología de una época beligerante me permite establecer que esta sensibilidad vital tiene un predominio individual, que no es gratuito. La ascendencia de la tradición política liberal ha venido poniendo el énfasis en el individuo sobre la sociedad, a diferencia de otras tradiciones, la republicana, por ejemplo, que pone el énfasis de la sociedad sobre el individuo. Desde luego, nuestra época de avaricia, de codicia, de garantizar las condiciones materiales para la reproducción capitalista, nos hacen ver que efectivamente esta sensibilidad vital está tan vigente que la toleramos, que decimos sí, que somos capaces de aceptar pasivamente o incluso polémicamente la madre de todas las reformas y las reformas hijas que se nos vienen encima. Bien, paso ahora al tema tercero, que es los intelectuales y el poder. Que dividiré en 2 elementos. El primero es un texto de Gabriel Said que se titula así precisamente Intelectuales, y que él caracteriza qué es un intelectual, pero sobre todo qué no es un intelectual, para él desde luego. Es discutible, con todo y la admiración y respeto que el ingeniero Gabriel Said provoca en mí, solamente su mención, haremos un recuento y una revisión de su planteamiento. Primero, ¿quién es un intelectual? ¿Quiénes son los intelectuales? Los escritores, los artistas, los profesores, los policías, los militares. Me lo pregunto seriamente porque al principio yo también hubiera compartido con ustedes un no rotundo, pero déjenme avanzar en la exposición del concepto. ¿Quiénes son intelectuales? Escritores que tienen una opinión de interés público y una autoridad moral sobre las élites, entre las élites. Vamos viendo cada uno de estos elementos. ¿Quiénes no son intelectuales?, se pregunta el ingeniero Said. Primero, pues los que no intervienen en la vida pública, ¿verdad? Si uno no tiene opiniones públicas, pues no puede tener peso en términos de la vida pública. ¿Quiénes no son intelectuales? Los que intervienen como especialistas.
Tampoco son intelectuales los que adoptan la perspectiva de un interés particular. Los que opinan por cuenta de terceros. Los que opinan sujetos a una verdad oficial, política, administrativa, académica o religiosa. Los que son escuchados por su autoridad religiosa o su capacidad de imponerse por vía armada, política, administrativa, económica. Tampoco son intelectuales los taxistas, los peluqueros, las administradoras de salones de belleza que cumplen funciones semejantes a las de los intelectuales, pero que no tienen el respeto de las élites, sino solamente en la comunidad de clientes. Tampoco son intelectuales los miembros de las élites que quieren ser vistos como intelectuales, pero no consiguen el micrófono, o cuando lo consiguen, no le interesan al público. Y finalmente, no son intelectuales los que se ganan la atención de un público tan amplio que resulta ofensivo para las élites. Después de este recuento de todos los que no son intelectuales, pues parece que solamente quedaría don Gabriel Said como intelectual. Dado que estuvo pensando que efectivamente él no era ninguno de todos estos, pero que él sí podía asumir su posición. Es una mala broma que me permita pasar al siguiente diagrama. En donde adelantaremos en nuestra relación entre el intelectual y el poder. Corregí hace un rato y decía los poderes, porque existe el poder económico. Y en gran medida el poder económico influye, determina, coopta, norma, orienta al poder político. No siempre. Reconozco que hay un área del poder político que llega hasta enfrentarse al poder económico, pero es minoritaria, es marginal. El poder económico tiene una posición hegemónica sobre el poder político. Existe el poder militar, ligado desde luego al poder político, pero también ligado, obviamente, al poder económico. Ese concepto de la megamáquina que Lewis Mumford en los años 30 del siglo pasado empezó a establecer y que Serge Latouche más recientemente ha vuelto a poner en discusión. La megamáquina es el conjunto de relaciones entre la industria, el ejército y los capitalistas. Es el mejor de los negocios. Invierto para producir armas, uso las armas y destruyo, y luego invierto para reconstruir. Y así el cuento de nunca acabar. Recuerden el siglo XX. El poder académico, el poder religioso y el poder civil. Cada una de estas dimensiones del poder tiene diferente grado de poder. En mi discutible opinión, mi hipótesis es que es el poder económico el que determina, orienta, rige a los otros poderes, con áreas de excepción, con áreas que establecen una desmarcaje del poder económico, pero insisto, de manera marginal. Los intelectuales y el poder es una especie de recta, lo voy a poner en sus términos, una recta que va desde acá y apunta para acá. ¿Alguno de ustedes se acuerda de la ecuación de la recta? ¿Sí? ¿No? Y igual a x más b, donde y es la ordenada al origen, a es la pendiente, x es la abscisa y b es una constante que determina a la recta. Bueno, es lo de menos si no se acuerdan. Lo que voy a plantear es precisamente una recta que es susceptible de plasmarse geométricamente y que nos permite establecer lo que en geometría llamamos hiperplanos,
o superficies estadísticas que nos describen a lo largo del tiempo cuál va siendo la ubicación de un intelectual en relación con los diferentes poderes que hemos planteado. Entonces, hacia la izquierda, el intelectual ejerce una crítica al poder. Hacia la derecha, el intelectual es un apologista del poder. En las categorías que marca Gabriel Said, esto sería falso. ¿Dónde dejamos a Jesús Reyes Heroles? ¿Desconocemos la calidad intelectual de don Jesús por su militancia política, para haber sido priista? ¿Desconocemos el valor de la reforma política durante el régimen de López Portillo, con todo lo bien que nos caiga el perro chillón? Mi postura es que los intelectuales están en una recta a lo largo de su vida en donde se van moviendo en diferentes periodos, y es lo que voy a tratar de demostrar con Octavio Paz. A la izquierda, una crítica al poder. A la derecha, la apologética del poder. Una característica fundamental para ejercer la crítica al poder es mantener una independencia económica, ¿verdad? Yo no puedo ser empleado de Graco y estarle dando, no, tú y Elena, ¿qué me pasa? Sí, ¿verdad? Me corren. ¿Qué necesito para el ejercicio de la crítica al poder? Independencia, distancia. A diferencia que, ¿qué es lo que determina mi apologética del poder? Pues que soy empleado, que soy funcionario, que tengo una posición en el poder. Lo que en mi opinión, esto quiero resaltarlo mucho, es que no demerita la calidad de un intelectual su ubicación en uno o en otro campo. Yo veo con mucho cariño y admiración a José Revueltas, y obviamente lo voy reconociendo de este lado, pero veo con respeto y con ánimo polémico a Jesús Reyes Heroles, por ejemplo, o a Jaime Torres Bodet, o a Agustín Yáñez, o a Daniel Cosío Villegas, o a José Vasconcelos, sin demérito de que estén en uno o en otro espectro de la geometría política de manera simplificada. Quiero insistir mucho en esto. A lo largo de nuestra vida nos vamos moviendo de aquí para acá, dependiendo de las condiciones que la vida nos va imponiendo. Y así puedo ir adelantando. Entre los 0 y los 15 años, Octavio Paz es un anarquista. Entre los 15 y los 30 años, Octavio Paz es un marxista, convencido, militante. Entre los 30 y los 45 es un surrealista. Entre los 45 y los 60 es un liberal. Entre los 60 hasta sus 84 años, de su fecha de muerte, vuelve a sus orígenes. Vuelve a sus lecturas de Kropotkin, vuelve a sus lecturas de Iván Illich, que vale la pena resaltarlo. Octavio Paz fue un cuidadoso lector, un atento lector de Iván Illich. Vean ustedes, si no, Corriente Alterna, un libro publicado en 67 por Octavio Paz, en 67, antes del movimiento de 68, que tiene consecuencias importantísimas en su vida. En 67 Octavio Paz publica Corriente Alterna. Una frase de Corriente Alterna revela esa lectura de Iván Illich y esa conversación intercultural que hubo entre ambos personajes. Esto del desarrollo económico, dice Octavio Paz, esto del desarrollo económico me hace pensar en una loca, desenfrenada carrera donde todos queremos llegar antes que los demás al infierno. Vean ustedes, si no, el crecimiento sin límite de la economía, ¿dónde nos lleva?
a la extinción, a la autoextinción, una capacidad maravillosa. Creo que la única especie en el planeta que tenemos esa capacidad somos los humanos, pero no solamente a nuestra autoextinción, sino a un cambio radical en las condiciones de vida de otras especies también. Pero bien, volvamos al punto. Déjenme concluir con esta imagen, con este diagrama, estableciendo estas dos dimensiones: el ejercicio de la crítica al poder y la apologética del poder. La independencia económica. El intelectual en esta dimensión busca decir la verdad y denunciar la mentira oficial. El intelectual en esta otra dimensión busca ensalzar la verdad oficial y presentar como mentiras las verdades incómodas. El talante moral de un intelectual en esta dimensión son sus convicciones, es su indignación ante lo que sucede y es la vergüenza de lo que está sucediendo, lo que lo lleva a este ejercicio de la crítica del poder. Mientras que la contraparte, el talante moral del intelectual de este lado, es la conveniencia, la indiferencia y un rasgo fundamental que Iván Illich ha sabido caracterizar a nosotros los intelectuales, particularmente a nosotros los universitarios: la simulación, hacer como que se sabe, demostrar como que se leyó, aparentar que las cosas son como no son. El intelectual en esta dimensión tiene una autoridad moral, adquiere una autoridad moral como consecuencia de su congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. El intelectual en esta dimensión tiene una autoridad política y la ejerce a favor del poder. Los intelectuales, veíamos en el texto de Said, opinan sobre temas de interés público, y estas opiniones se dan por diferentes medios. De este lado, los medios de comunicación masiva, que requieren grandes polos de inversión para su funcionamiento: Hollywood, Televisa. Los imperios periodísticos se ubican en este lado. Mientras que un fenómeno emergente en nuestros días nos permite identificar algo que ha existido desde siempre. El chisme es una vieja tradición que antecedió mucho a Facebook y a Twitter. Desde siempre nos hemos establecido un cierto gusto morboso, pero muy placentero, en cuanto a que las cosas se comuniquen horizontalmente entre iguales. Ahora, mediante el fenómeno de las redes sociales, podemos hacerlo con grupos que son redes de redes. Nosotros somos un nodo en una red de redes que se puede replicar en la medida que la tesitura moral, la autoridad moral y la congruencia de esta dimensión se expresa en nuestros posts, en nuestros escritos, en nuestras imágenes, en nuestra postura pública en la red social. Mientras que acá la participación es vedada, orientada y con propósitos muy claros. No me toques la ley de telecomunicaciones, ya hiciste tu reforma constitucional, espérate, ya que sacamos unas leyes secundarias a modo, como las hemos tenido hasta ahora, y tú ganas la siguiente elección y nosotros seguimos siendo cuates. Los libros y la prensa están identificados como dos elementos diferentes de los medios de comunicación, aunque ustedes podrían decir, bueno, ¿dónde queda Mondadori? ¿Dónde queda Random House? ¿Dónde queda el Fondo de Cultura Económica? Más bien hacia acá. Pero los distingo
porque en los dos casos se requiere un fenómeno fundamental que es muy poco difundido, o cada vez menos difundido, y es la lectura crítica. ¿Quién hace al intelectual la calidad de su obra? ¿Lo comprometido que está para este o para este otro lado? No, el público lector. El público lector es quien determina que un intelectual es un intelectual. Porque como diría Borges, a los clásicos son esos autores que leemos como clásicos. Los intelectuales son esos autores que leemos como intelectuales. Y reconocemos esa calidad moral del intelectual a partir de su obra y de su identificación de nuestras simpatías en una o en otra dimensión, en la de la crítica al poder o en la de estar a favor del poder. Insisto, no es que alguien se queda a lo largo de su vida aquí o acá. Rulfo tuvo que chambear un tiempo en el Instituto Nacional Indigenista. Y eso disminuye la calidad de su obra o su talante moral o su congruencia como intelectual. Y podemos poner ejemplos en uno y en otro sentido. O sea, Jaime Torres Bodet, el hecho de haber sido secretario de Educación, secretario de Relaciones, embajador de México ante la UNESCO, ¿demerita su calidad intelectual? ¿O Agustín Yáñez? Por eso mi irreverencia de enmendarle la plana a Gabriel Said en sus categorías del intelectual solamente como aquel químicamente puro, que mantiene una gran independencia con el poder establecido y que tiene la autoridad moral para erigirse como un intelectual. Bien, vuelvo al punto de nuestra charla. ¿Quién determina que un intelectual es un intelectual? Los lectores, el público lector. Nosotros somos los que empoderamos, los que le damos una autoridad moral para el ejercicio de la crítica del poder, o los que empoderamos a la apologeta del poder para su justificación del mismo. No dudo que nos... Sí. Pero yo encuentro una contradicción en eso, doctor, porque es cierto que se debería de ser el público, pero para que yo aquí en el CINEM conozco a muchos de mis maestros que consideraría yo intelectuales, pero que no tienen la forma de llegar al público lector porque es controlado por la élite. Entonces realmente son las élites las que hacen al intelectual, no el público. Si se le diera oportunidad a todos que tiene cerebro, capacidad, está a favor, está en contra, etcétera, pues probablemente tendríamos más intelectuales. Lo que pasa es que las élites no nos dejan ser. No sé si estoy planteando. No es incorrecto, pero es parcial, porque las élites no son solamente los detentadores del poder en este lado, sino también existen élites morales. Efectivamente, recuerden ustedes el peso que los estudiantes en 68 tenían como una autoridad moral. Eran escuchados socialmente, y no era ni Televisa, ni Cueto, ni Díaz Ordaz, ni el secretario de Gobernación Luis Echeverría. Eran una autoridad moral que ejercía una crítica en contra del poder. Por eso mencionaba Alejandro lo parcial. O sea, sí, efectivamente, el control que las élites económicas tienen sobre los medios de comunicación masiva es evidente, es una perogrullada arguir más alrededor de esto, pero no lo es si identificamos que hay otros grupos que también son élites. Precisamente es el caso, y me da la oportunidad, agradezco la observación, de entrar a detalle a la evolución del pensamiento político de Octavio Paz. Sí, Jesús. Tal vez no hay que descartar el poder
poder que pueden generar un encuentro como este, ¿no? O sea, en pequeña escala. Las conversaciones que se dan juegan un papel muy importante en la conformación precisamente de estas relaciones, ¿no? De este pensamiento. Aunque sea pequeña, digamos, el impacto que puede tener lo pequeño, una lectura de poesía, impacta, genera transformaciones. ¿Dónde empieza el intelectual y dónde termina? Maravillosa tu observación, Jesús, te agradezco, porque efectivamente esto es lo característico del concepto de tradición del pensamiento. Yo les mencionaba que es pensamiento complejo, y el pensamiento complejo no ve las diferencias, sino difumina las fronteras. Los postulados del pensamiento complejo es que no existen disciplinas, que las disciplinas son inútiles. A ver, ¿quién de ustedes podría enunciar dónde está la frontera entre las matemáticas y la física? O entre la física y la química. O entre la química y la biología. O entre la biología y la sociedad. El teatro y la danza. La poesía. Se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. Así es más real. Y para esta tercera etapa, déjenme recurrir de nuevo al poeta en un homenaje que hace a Claudio Ptolomeo y que titula Hermandad. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura. Y en este mismo instante, alguien me deletrea. Y en este mismo instante, alguien que no había nacido cuando Octavio Paz vivía, lo está deletreando. La poesía se dice y se oye, ¿es real? Y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? El anarquista Octavio Paz, entre los 0 y los 15 años, tiene un testimonio escrito, la cronología que ustedes pueden consultar en nuestro sitio web, lo encontrarán en ese primer periodo. A los 13 años, Octavio Paz pasa 2 noches en la delegación de policía, junto con su amigo José Bosch. ¿Y por qué pasa 2 noches arrestado? Porque incitaba a sus compañeros de la secundaria número 3 a la huelga que los estudiantes universitarios incitaban por el movimiento de la autonomía universitaria, y a la huelga que grupos sociales incitaban con motivos de la campaña de Vasconcelos. Los chavitos José Bosch y Octavio Paz Lozano, anarquistas convencidos, son llevados a la delegación de policía y ahí pasan un par de noches. Cuando Octavio Paz tiene poco más de 20 años, se enamora perdidamente de una mujer, bailarina incipiente, poeta también incipiente, y distante y esquiva con el poeta que estaba locamente enamorado de ella y que le escribía unas cartas apasionadas y unos versos desenfrenados que algunos de ellos pueden encontrar en Barandal, en Cuadernos del Valle de México y sobre todo en Raíz del Hombre, las primeras publicaciones que Paz desdeñaba o más bien trataba de mantener ocultos, y que aprovecho, glosa al margen. El 22 de mayo está con nosotros Enrico Mario Santí. Enrico Mario Santí, el historiador, filósofo, literato cubano de origen italiano, profesor de la Universidad de Kentucky, viene aquí a Cuernavaca, invitado por nosotros a la cátedra de Alfonso Reyes, la cátedra de Octavio Paz, que está forjándose en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a dictar una conferencia sobre este punto. No hay mejor conocedor en el mundo que Enrico Mario Santí acerca de las primeras letras de Octavio Paz.
del Octavio Paz de los 15 a los 30 años precisamente, del Octavio Paz que el propio Octavio Paz quería mantener oculto, enterrado, pero que gracias a la tenacidad de Enrico Mario, pues conocemos esa edición que se hizo en 97 de las primeras letras, el último libro seguramente que el maestro pudo hojear en su larga y productiva vida. Bien, entre los 15 y los 30 años, el anarquista empieza a transformarse en un enamorado que se casa, arrebatado con Elena Garro, y que se la lleva a España, a Valencia, al Congreso de Escritores Antifascistas, al que los invitó Bergamín y Alberti, entre otros, y que el intermediario fue Neruda, en ese entonces gran amigo de Octavio Paz, y que fueron nada más y nada menos que Carlos Pellicer y Octavio Paz, miembros de dos generaciones, pero Carlos Pellicer estuvo a punto de provocar que los fusilaran. Cuenta Octavio Paz que en el viaje, ellos llegaron a Marsella, y en el viaje hacia Valencia, cuando los fue a recibir el poeta Pablo Neruda, viajaba con ellos un comisario del Partido Comunista Español, y les preguntaba, bueno, ¿y a ustedes qué les parece Trotsky? Claro, sondeándolos, ¿no? Recordemos la pugna del estalinismo con Trotsky. Entonces les preguntaba, ¿y a ustedes qué les parece Trotsky? Paz, muy sagaz, dice, bueno, pues yo realmente no lo he conocido, apenas y sí he leído algo de él, sospechando con mucha prudencia lo que podía sucederles. Carlos Pellicer empieza a decir, no, pues un extraordinario orador, artífice de la revolución bolchevique, y después de San Pablo, el mejor orador que la humanidad ha conocido. El personaje aquel del PC español lo vio con tremendos ojos. Neruda empezó a garraspear. Prefirieron irse a tomar unas cervezas y el asunto pasó, pero Neruda llama a Octavio Paz y le dice, oiga, mejor calle a su poeta católico porque nos van a fusilar. Bien, entre los 15 y los 30 años, Octavio Paz es un socialista, es un marxista convencido, estudia a profundidad el pensamiento de Marx y de los teóricos alrededor de él, incluido Trotsky, aunque en aquel momento como San Pedro lo negara, y es lo que se manifiesta en su obra y en su práctica política. No se afilia al Partido Comunista, pero sí colabora con Vicente Lombardo Toledano, miembro de la generación anterior, en un periódico que dirigía como redactor, y llega a jefe de redacción. Y aquí podemos entrar a una faceta fundamental en la obra y en la vida de Octavio Paz, y es su trabajo editorial. Un poeta es un lector, y un lector que no es un editor, no es un poeta. Es discutible mi afirmación, pero el trabajo editorial de Octavio Paz es fundamental a lo largo de su vida. En la preparatoria, entre sus 15 y sus 30, funda en San Ildefonso Barandal. Apenas publican 6, 7 números. A continuación, Cuadernos del Valle de México, también en esa época. Y posteriormente, unos años después, hacia finales de la década de los 30, se ve ligado con la generación precedente, con la generación de contemporáneos. Hago un esquema retroactivo. 1885, la generación del Ateneo. 1900, la generación de contemporáneos, pero también la generación de 7 sabios, y también la generación perdida, Fitzgerald, Hemingway, otros autores allende nuestras fronteras culturales lingüísticas. Pero la generación de contemporáneos claramente está ligada al año 1900. ¿Qué quiero decir con la generación 1900? 1893, 1907. La generación de contemporáneos es 1900 porque Carlos Pellicer nació
en 1897. Javier Villaurrutia nació en el 2, Salvador Novo en 3, Enrique González Rojo en 4, Jaime Torres Bodet en 5, José Gorostiza en 5 también, Celestino Gorostiza en 7. Todos estos miembros, Jaime Torres Bodet se está pasando también en 4. Todos estos miembros prominentes de la generación conocida como contemporáneos a través de esa revista que se empieza a publicar 27-28 y del grupo experimental que Javier Villaurrutia concentra alrededor suyo o evoca como parte de su acción cultural, el Teatro Ulises, son la generación precedente a la generación de Octavio Paz. Y Octavio Paz se liga con la generación anterior, con la generación de contemporáneos, con Cuesta, con Owen, pero de manera muy marcada con Javier Villaurrutia. Esa relación con Javier Villaurrutia lo lleva a una colaboración intermedia después de Cuadernos del Valle de México, en su trabajo editorial, que es El Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, posteriormente, desemboca en lo que sería Taller, la revista que da nombre a la generación 1915, a la que pertenece precisamente Octavio Paz, Efraín Huerta, José Revueltas, Julio Cortázar y Julián Marías, entre otros muchos. Y quisiera, si ustedes me permiten, poder hacer un rápido recuento para concluir de estos grupos generacionales. Primero, a manera de epígrafe de esta parte final, una cita de Octavio Paz en el prólogo a la biografía de Emiliano Zapata que escribe su padre. La Revolución de México, dice Octavio Paz Lozano, el poeta, la Revolución de México comenzó hace 75 años. Esto fue escrito en 1986. Con una doble e inmensa aspiración colectiva: el hambre de ley y el hambre de tierras, la cuestión política y la cuestión agraria. Ninguna de las dos ha perdido actualidad y urgencia. La revolución democrática todavía no se cumple enteramente y la agricultura sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra economía, es decir, de nuestra independencia. Como les decía, esto lo escribe Octavio Paz, el poeta, en la biografía, en el prólogo a la biografía que Octavio Paz Solórzano, el licenciado, el padre del poeta, escribió en los años 20. Voy a hacer un breve repaso en la lista de 3 generaciones. La generación 1885, asociada a su año de nacimiento, ¿recuerdan? 85, 7 años antes, 7 años después, 1878, 1892. Plutarco Elías Campuzano, Francisco Plutarco Elías Campuzano, el nombre de acta de Plutarco Elías Calles. José Doroteo Aranda en 78, Arámbula, en 79 Emiliano Zapata, en 80 Álvaro Obregón, en 80 Antonio Díaz Soto y Gama, Felipe Adolfo de la Huerta en 81, 82 Vasconcelos, en 82 Isidro Favela, en 82 Manuel M. Ponce, en 82 Praxedis Guerrero, en 83 Antonio Caso, también en 83 Octavio Irineo Paz Solórzano, el padre de Octavio Paz, José Clemente Orozco, Felipe Neri, Miguel Alessio Roble, Artemio Valle Arizpe, Sotero Prieto, Carlos González Peña. Sotero, todos los demás nombres seguramente les son familiares. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del maestro Sotero Prieto? Un ingeniero y un adalid de la enseñanza de las matemáticas en nuestro país. De hecho, Sotero Prieto fue maestro, ustedes lo verán en la generación de Octavio Paz, de 2 de los grandes físicos ingenieros de nuestra cultura, Carlos Grat Fernández y Nabor Carrillo. Sotero Prieto era un profesor en la escuela de San Ildefonso, en la escuela de San Ildefonso, pero fue un forjador de los grandes científicos que ha dado nuestro país, en particular de uno que no quiero dejar de mencionar, Manuel Sandoval Vallarta. Sandoval Vallarta, miembro fundador del Colegio Nacional, fue discípulo de Einstein, de Heisenberg, de Planck
y fue profesor en el MIT durante gran parte de su vida, hasta que en la administración del general Cárdenas tuvo a bien Arturo Rosenbluth jalarlo a trabajar en el CINVESTAB, precisamente. Fue miembro fundador del Colegio Nacional y, bueno, uno de los grandes científicos mexicanos. Sotero Prieto fue su maestro. Entonces, el maestro Sotero Prieto es parte de una tradición, y lo quise marcar porque las tradiciones del pensamiento no solamente son políticas. Hay una tradición del pensamiento matemático en la cultura de nuestro país. Hay una tradición del pensamiento arquitectónico, musical, físico. Claro, el concepto de tradición del pensamiento político es el que ha dado pie a estudios como los que realizamos aquí en el CIDEM para tratar de entender las tradiciones del pensamiento humanista en sentido amplio. Y en este sentido quisiera empezar a ubicar a Octavio Paz en las tradiciones del pensamiento humanista, entendiendo que la política es una dimensión del pensamiento humanista. Y el pensamiento humanista también es el pensamiento científico. No hay manera de hacer ciencia si no es desde las humanidades. Ya lo dice un gran científico de nuestros días, el doctor Ruy Pérez Tamayo, padre del doctor Ricardo Pérez Monfort, profesor del CIDEM, al que les recomiendo a aquellos de ustedes que sean estudiantes en este centro que no dejen de atender esa posibilidad maravillosa de tener un contacto directo con un personaje de esta naturaleza. Pero bien, el padre del doctor Pérez Monfort, el doctor Ruy Pérez Tamayo, acostumbra a decir: científico que solo sabe de su ciencia, ni de su ciencia sabe. ¿Cómo puedo hacer yo investigación en patología si no sé la historia de la medicina? ¿Cómo puedo hacer investigación científica si no tengo una filosofía, una teoría del conocimiento, una teoría de valores? Si no sé qué es lo que... ¿Cómo puedo ser humano, científico, si no es trabajar para la humanidad? ¿Para qué se hace ciencia? Para la especie humana. No hay actividad más humanista que la ciencia. Por mucho que nos quieran convencer en los departamentos universitarios que por acá quedan las humanidades para los que no saben matemáticas, y por acá quedan las matemáticas para los que tampoco saben, pero se obstinan en decir que sí lo saben. Y algunos hasta saben, por supuesto, y mucho mejor que yo. Yo no puedo dejar de tener presente ese acierto de Sir Bertrand Russell, que decía: las matemáticas es esa cosa de la que nada sabemos, y mucho menos sabemos si es falso o verdadero. Porque cuando hablamos de matemáticas, en realidad no sabemos bien de lo que estamos hablando. Es un lenguaje estrictamente lógico, pero sin contenido. ¿De qué estamos hablando cuando les digo y igual a x más b? Pero cuando les digo, esta es la recta del intelectual en su laberinto, y podemos identificar en diferentes momentos de la vida del intelectual, cuando es un niño, cuando es un adolescente, cuando es un joven en madurez, en qué lugar de la recta se va poniendo. ¿Recuerdan ese concepto de la física, de la geometría euclidiana? ¿Qué es una línea recta? Una sucesión de puntos. ¿Qué es un plano? Una sucesión de líneas rectas. Si nosotros en cada momento de la vida de un intelectual podemos caracterizar en qué lugar de la recta se encuentra, pues fíjense que Octavio Paz al principio de su vida estaba cargadito para la crítica al poder, y después se fue centrando, y después se fue corriendo hacia la derecha, y después tuvo un nuevo corrimiento hacia la izquierda. Los diferentes momentos en la vida de un intelectual nos permiten identificar en qué lugar de esa recta se encuentra. Y si unimos todas esas rectas, podemos encontrar al intelectual en su laberinto, en su evolución histórica. Y aquí regreso a nuestro concepto punto de partida. Una tradición del pensamiento es un concepto complejo, porque vean ustedes qué barbaridad, en la lógica formal voy a decir, una tradición es constante porque es variable.
Las tradiciones permanecen como constantes en la medida en la que van variando. Sincronía y diacronía conforman la urdimbre de una tradición del pensamiento. Y los intelectuales y el poder son la generatriz de las tradiciones del pensamiento. Identificamos tradiciones del pensamiento cuando esa recta que les mencionaba para un autor la podemos establecer para grupos generacionales en relación con las generaciones precedentes y con las generaciones consecuentes. Esa urdimbre intergeneracional de la conversación intrageneracional, intergeneracional e intercultural es lo que conforma la superficie compleja del pensamiento humano. Es muy reciente su conceptualización desde esta perspectiva. Si alguno de ustedes está interesado en poder ahondar en este concepto central, en mi discutible opinión, desde luego, en el pensamiento contemporáneo, aquí en el CIDEM tenemos la fortuna de contar con un seminario del doctor Ambrosio Velasco. El doctor Ambrosio Velasco Gómez es uno de los más destacados filósofos de la política vivos. Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras 2 periodos. Y aquellos de ustedes que tienen la fortuna de estar inscritos en el CIDEM, pues se lo pueden encontrar aquí cada mes con un seminario de filosofía política alrededor de este concepto. Tradiciones del pensamiento político. Él sí sabe. Yo soy un discípulo más o menos obstinado que ha seguido con atención sus investigaciones, su trabajo, pero aquí tienen ustedes una fuente de primer orden, de primera mano y de la más alta calidad en el mundo en cuanto a este concepto de tradición del pensamiento. Republicanismo y multiculturalismo es una de sus obras que tratan el tema y ustedes pueden encontrar estos textos que he citado aquí, José Ortega y Gasset, de manera indirecta, ahora lo hago explícitamente, José Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo y en torno a Galileo, Julián Marías, El método histórico de las generaciones y Generaciones y literatura, Luis González y González, La ronda de las generaciones, y Gabriel Said, Las instituciones de la conversación. Estos autores son las referencias de lo que hoy he intentado exponer ante ustedes. El concepto de tradiciones del pensamiento, caracterizado de la perspectiva del pensamiento complejo y con la intención de una aplicación concreta, identificar las tradiciones del pensamiento en un autor, en una generación y en una cultura. Esta superficie que estamos construyendo entre todos nosotros, entre todas las generaciones contemporáneas que coexistimos en este momento histórico de nuestro país, va conformando una tela, una urdimbre que proviene de nuestros antecesores. ¿Recuerdan? Nos peleamos con nuestros padres para reconciliarnos con nuestros abuelos, para encontrar que nuestras raíces son lo que determina nuestra conciencia de pertenecer a una tradición. Y cuidado, cuando hablo de tradición, no quiero decir tradicionalista. Hay una tradición del pensamiento que es tradicionalista, ciertamente, pero hay otra tradición del pensamiento que es liberal, y hay otra tradición del pensamiento que es republicana, y hay otra que es democrática, y hay otra que es monárquica, y hay otra que es fascista, y hay otra que es zapatista. Las tradiciones del pensamiento conforman una urdimbre, y esa urdimbre, los hilos de esa urdimbre son las relaciones entre los intelectuales y el poder. La relación de Octavio Paz con el poder a lo largo de su vida fue cambiando, desde siendo un adolescente preso en la delegación de policía de la Merced durante 2 noches, hasta ser premio Nobel, hasta ser cercano al príncipe, hasta ser llevado en su silla de ruedas en su última aparición pública por Ernesto Zedillo, hasta ser consentido, apapachado por Carlos Salinas de Gortari.
Cuidado, no nos quedemos con que Octavio Paz es un vendido a Televisa y al régimen. Es un extraordinario poeta. Y prueba de ello es un árbol adentro. Creció en mi frente un árbol. Creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro en mi frente el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes? Octavio Paz es ante todo un poeta, y es un poeta de nosotros. Quiero concluir con una diferencia conceptual que suele ser motivo de confusión y de agrias discusiones entre los académicos. No es lo mismo poema que poesía, aunque los utilicemos como si fueran sinónimos. Aunque haya quien diga, no, es que a mí Octavio Paz inspira mi poesía. Uy, qué grueso, ¿tú haces poesía? Apenas los poetas podemos aspirar a pergeñar unos versos, a meterlos en una botella y lanzarlos al mar. Si alguien los recoge y los hace suyo, eso es poesía. ¿Quién hace al lector, decíamos? ¿Quién hace al intelectual, perdón? El lector. ¿Quién hace la poesía? El lector. Los poetas apenas si pueden aspirar, como decía Octavio Paz, a dejarnos 2 o 3 poemas memorables. Muchas gracias, y ahora sí viene la conversación. Perdón, yo solo quiero completar algo que le oí al poeta Max Castillo, que dice que la poesía nos proyecta a otros mundos posibles. Sin la poesía no hay proyección y no hay otros mundos posibles. Gracias. Sí, efectivamente, y esto viene a reforzar todavía más lo que acabo de señalar. Los verdaderos poetas somos nosotros, los lectores. Los verdaderos críticos o los verdaderos apologetas del poder somos nosotros, los lectores. Es inmenso el escollo que representa, Alejandro, esos controles que las élites de poder económico tienen sobre los medios de comunicación, sobre la educación escolarizada. Pero también es importante recordar, la defensa de la poesía es la defensa de la libertad, la defensa de las libertades de expresión, de asociación, de pensamiento, de crítica y de aprendizaje. Cuídate a ti mismo, dice la vieja conseja en el portal del oráculo de Delfos. Cúrate a ti mismo, aprende por ti mismo. ¡Viva la anarquía!